Bueno, a ver, aguardemos un ratito. Bueno, ahora, ¿qué están viendo en pantalla? Unas filminas, profe. Bien, perfecto. Bueno, las dejo ya en posición. Esperamos unos 5 minutitos. Yo aprovecho para ir a traer un poco de agua. Así entran, creo que faltan 5 o 6 compañeros. Ahí los que puse, ahí está. Bueno, esperamos 2 minutitos y largamos. No toque nada. Eso está bien. Travieso, ¿no? ¿Bien? Ay, ¿qué está con ahí? ¿Pablo? Estamos sintiendo tu uno. Oh, ¿qué es eso? ¿Otro botero? Oh, no, tengo que meterle ahí para... No toques. Lo tenés que sacar el puntero, ¿no? Era la mano, no. Ahí sí, vale. Ay, me llame. Ahí te gustó, ¿no? ¿Quieres gusto? Pablo, Gracias, papá. tenés activado el audio. Bueno, ahora estamos de vuelta. Ahí estaba viendo en el chat, muy bien. Vayan colocando en un solo chat, ¿sí? Nombre, apellido, libreta universitaria y el DNI. Y ya saben, las consultas habilitan el micrófono, prenden la camarita o
habilitan el micrófono, los que solamente tengan micrófono, y hacen la consulta. ¿Sí? Bueno, a ver. Vamos a hacer acá esto. Bien, ¿qué están viendo en pantalla, chicos? Nada, profe. Y ahora, Ahora sí se ve la- Ahora Ahora sí, profe. perfecto. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a comenzar con el trabajo práctico número 2, que es lo que nos tocaría ahora, ¿sí? Yo por lo general lo que son el trabajo práctico número 1 y el trabajo práctico número 2, me gusta eh, darlos en forma básica y general por una cuestión de tiempo, porque donde nos vamos a detener y va a ser bastante importante para el cursado de toda la materia es en el práctico número 3, que es clasificadores presupuestarios. Entonces, estos dos prácticos introductorios que hablan de la organización, recuerden, a ver, hagamos un poquito de memoria lo que vimos en la última clase, el objeto de estudio de la contabilidad pública era la hacienda pública, pero se estudiaba la hacienda pública desde 3 enfoques o puntos de vista determinados: la organización, la gestión y el control. Profesor, ¿Sí? disculpe, ¿graba la clase? No. Ah, bueno, gracias. Yo no tengo problema por ahí si la graban y queda, digamos, para uso de ustedes, pero no está permitido desde la cátedra grabar las clases. Eso sí le aclaro. Es por eso que el profesor Moreno en la plataforma Moodle les deja colgada la clase de él. Si ustedes acceden, creo que ahí he visto los links que te llevan directamente a la clase del canal de YouTube. Te derivan directamente a la página de YouTube, en donde ahí está la clase completa de las teóricas. Pero las prácticas yo no las grabo. Y hasta donde tengo entendido, no está permitido grabarlas en forma oficial. ¿Sí? Si ustedes lo hacen de forma privada. Bueno, ¿alguna consultita? No, profe. Bueno, entonces, estamos diciendo que, haciendo un pequeño repaso de lo que habíamos visto en las primeras clases, donde habíamos visto primero, por ejemplo, que la contabilidad pública no es sinónimo de contabilidad gubernamental. La contabilidad pública es un campo disciplinar que va camino a una ciencia, ¿sí? Que tiene un objeto de estudio que es la hacienda pública y aborda dicho objeto de estudio desde 3 enfoques, que es la organización, la gestión y el control. En cambio, la contabilidad gubernamental es un sistema de información que lleva el registro de todas las operaciones, transacciones económicas, financieras, patrimoniales y presupuestarias de un Estado. Es un sistema de información en la contabilidad gubernamental, mientras que la contabilidad pública ya es un campo disciplinar. Es decir, la contabilidad pública comprende a la contabilidad gubernamental en cierta medida. Es mucho más amplio. Bien. Les decía que los 2 primeros trabajos prácticos son introductorios y en donde realmente nos vamos a detener para que ustedes aprendan, porque es algo totalmente nuevo. Es más, es nuevo hasta con el cursado de su carrera. Es en el práctico número 3 donde tenemos los clasificadores presupuestarios, que es una característica bastante particular que tiene la contabilidad pública, ¿sí? Ya cuando llegue el momento ya haremos las aclaraciones que corresponden al caso. Ahora, tanto el trabajo práctico número 1 como el trabajo práctico número 2, lo que buscaba
era que ustedes puedan relacionar, ¿sí? Y abordar el primero de los enfoques que es la organización. ¿Cómo se hacía eso? ¿Cuál era la idea? Lo que tiene en cuenta es, bueno, la organización hacía la estructura, ¿se acuerdan? Vimos la página del mapa de Argentina, donde nos remontaba a los organigramas de la Administración Nacional. Vimos cómo estaba compuesta el universo del sector público argentino, que tenía, ¿cuántos sectores públicos tenía el universo del sector público argentino? 3. 3. ¿Cuáles eran? El nacional, el provincial y municipal. El nacional, provincial y municipal. Perfecto. Dentro del sector público nacional argentino y dentro del sector público argentino nacional, ¿sí? ¿Dónde estaba la norma que me delimitaba o me determinaba, me establecía qué era sector público para el Estado Nacional? ¿Dónde estaba eso? En la ley ¿Qué ley? 24.156. La ley 24.156, que es la ley de administración financiera, ¿sí? ¿Y dónde más? En el decreto reglamentario de dicha ley. ¿Qué artículo puntual? El 8. El número 8. Bien, eso es importante que si ustedes se ubiquen en dónde están las cosas. Bien. Dentro de ese sector público nacional, que lo tomamos como referencia porque el provincial después se asemeja a eso, había una administración nacional, empresas públicas, fondos fiduciarios, ¿qué más? Paraestatales. Bueno, los paraestatales y ¿qué más? Los entes públicos excluidos de la Administración Nacional. Entes públicos excluidos de la Administración Nacional, es decir, entes públicos que no están dentro de la Administración Nacional. Un primer concepto que les quedó claro y que por ahí derribó varios mitos, es que uno piensa que los poderes ejecutivo, legislativo y judicial forman parte o mejor dicho, no forman parte, sino que son la administración pública nacional. Eso es un error, ¿sí? Los tres poderes del Estado, que es el ejecutivo, legislativo, judicial, más el Ministerio Público, lo que son, o lo que conforman, mejor dicho, es la administración central. Ahora, esa administración central, más los organismos descentralizados, más, ¿qué otra cosa? El Instituto de Seguridad Social. Más las instituciones de la seguridad social, conforman lo que es la administración nacional. Esto, por ahí, cuando se los preguntan en los exámenes o hay alguna pregunta referida a este tema, suelen equivocarse, ¿sí? Entonces, por eso lo vuelvo a remarcar. ¿Es lo mismo administración nacional que administración central? No. ¿Por qué? Porque la administración nacional, ¿sí?, comprende a la administración central, organismos descentralizados y las instituciones de la seguridad social. Mientras que la administración central se circunscribe pura y exclusivamente a los tres poderes más un extrapoder como ser el Ministerio Público. Llevado esto al campo de la provincia, la administración provincial, ¿es lo mismo que la administración central provincial? No. La administración provincial va a tener, la administración provincial va a contener a la administración central, a los organismos descentralizados. Y en el caso nuestro no existen, bueno, yo les decía que no hay como un ANSES provincial, ¿sí? Entonces las instituciones de la seguridad social no habría. Ahora, con cuidado porque
instituciones de la seguridad social no es solamente ANSES, no es solamente la parte jubilatoria, también está la parte previsional y sí hay a nivel de, bueno, pero ese es un instituto descentralizado, el IPS. Entonces, como instituciones de la seguridad social actualmente no hay, pero sí hay organismos descentralizados. Entonces, en el caso de la provincia, el conjunto de organismos descentralizados, más todos los, toda la estructura y la organización de los tres poderes que conforman la administración central, juntos integran la administración provincial. Y en el caso de los municipios, lo mismo. ¿Es lo mismo administración municipal que administración central municipal? No. En la administración central municipal van a estar contenidos todos los tres poderes, ejecutivo, legislativo y, bueno, no tienen judicial los municipios, pero sí el ejecutivo y el legislativo. El ejecutivo tiene una particularidad, no se llama poder ejecutivo, sino se llama DEM, en el caso de la Municipalidad de Salta, que es del Departamento Ejecutivo Municipal. Sería la intendencia. No está el intendente. Después el legislativo en el poder municipal, en el sector público municipal, ¿quién lo integran? El Consejo Deliberante. El Consejo Deliberante, ¿sí? Y poder judicial no existe. Y uno dirá, bueno, pero si existen tribunales de cuentas, sí, está bien, pero tienen, digamos, funciones específicas, ¿sí? Bueno, no tienen juzgados, son tribunales administrativos más que otra cosa. Son como tribunales de falta. Bueno. Entonces, eso que les quede claro que los poderes, perdón, que no es lo mismo la administración nacional que hablar de administración central nacional, ¿sí? Ahora, también habíamos abordado el concepto de hacienda. ¿Qué era hacienda? Una coordinación económica. Una coordinación económica activa, ¿sí? ¿De qué? ¿Qué se coordinaban? Personas y bienes. Personas y bienes. ¿Qué características tenían esas personas y esos bienes? ¿Estaban en cualquier lugar? Estaban afincados en un territorio. Estaban afincados en un territorio. ¿Qué más? ¿Para qué se coordinaba eso? Para satisfacer las necesidades de orden colectivo. ¿Cómo? A ver, ¿cómo es eso? Para satisfacer necesidades de orden colectivo, pero ¿por qué buscaban satisfacerse esas necesidades? ¿Qué pasaba? Porque no se podía satisfacer de forma individual. Ajá. Bueno, entonces, a ver, volvamos a armar la definición. El concepto de hacienda, ¿sí? Es una coordinación económica activa de bienes y personas afincados en un territorio, es decir, que son pertenecientes, que están situados en un lugar específico, en donde esa coordinación tiene por objetivo satisfacer las necesidades de orden colectivo de quién, de ellos mismos, de esos integrantes de esa sociedad, ¿sí? Que los individuos de dicha sociedad no pueden satisfacer de manera individual. Bien, ahora, había una vinculación, que habíamos hecho un cuadrito, entre lo que se llamaba los tipos de hacienda, o una suerte de clasificación de las haciendas, con los tipos de organización. Entonces, básicamente teníamos lo que es una organización centralizada. ¿Qué teníamos en la organización centralizada? La administración, ¿sí? La administración central. ¿Y qué tipo de hacienda le correspondía a la administración central?
La Hacienda Central. La Hacienda Central. ¿Y qué tipo de hacienda era? Pública. Claro, sí, era pública, pero había ahí una clasificación más que se decía que era erogativa, ¿se acuerdan? ¿Pudieron leer, ver el cuadrito? A ver. Vamos a ver si podemos refrescar un poco la memoria. Díganme qué están viendo en pantalla. Las filminas, profe. Bien, ahí están. ¿Qué filmina están viendo ahora? El cuadro de organización administrativa de Hacienda Pública. Bien, a esto yo le voy a pedir que le saquen una fotito porque de esto estamos hablando. Es decir, cómo se vinculan los tipos de organizaciones con los tipos de hacienda. Entonces, tenemos una organización estatal centralizada, donde está la Hacienda Central, perdón, una organización centralizada, que era la Administración Central, le corresponde la Hacienda Central, ¿sí? Luego teníamos una organización descentralizada, donde estaban todos los organismos descentralizados y las instituciones de la seguridad social, ¿y qué le corresponden? Las haciendas anexas, ¿sí? Las haciendas anexas, tenemos las haciendas anexas de erogación y las haciendas anexas de producción. Esta es una clasificación vieja. Después ahí hay un artículo y hay una pregunta, si la hacienda pública es de erogación o es erogativa o productiva. Actualmente el paradigma que existe es que el Estado tiene haciendas de producción. Antiguamente se consideraba que el Estado tenía haciendas de erogación y haciendas de producción. Se entendía que eran haciendas de erogación, es decir, simplemente de gastos, todo lo que no daba o no se entendía que daba o prestaba un servicio. Entonces ahí teníamos todos los poderes, teníamos, fíjense que dice haciendas de erogación y está la universidad, pero esta clasificación fue corregida por la doctrina y hoy se interpreta que el Estado es un productor de bienes y servicios. El Estado en sentido amplio. Entonces, el Estado, por medio de sus universidades, por ejemplo, ¿sí? no es una hacienda de erogación. A nosotros, los docentes, no somos una erogación que nos pagan los sueldos simplemente, sino que la universidad lo que hace es prestar un servicio. Por eso somos productores de servicios. ¿Y cuál es ese producto final? El graduado, que se espera que tenga conciencia social y que retribuya a esa sociedad con el conocimiento que adquirió. En discusiones anteriores que ha tenido la doctrina, consideraba que solamente eran de producción aquellas haciendas que tenían que ver con las empresas públicas. Hoy no. Hoy, fíjense que también los textos, en su forma de encarar y el lenguaje que utilizan es distinto. Antes se hablaba del gasto público, se sigue llamando gasto, pero en realidad el sentido que se le da hoy al gasto público no es un sentido de una mera erogación, sino es que el gasto público se lo considera ¿qué cosa, chicos? Inversión. Inversión. Y uno dice, pero dentro del gasto público, como vemos, están, por ejemplo, los sueldos de las personas, de todo el personal. Y bueno, se lo considera que el Estado está invirtiendo. ¿Está invirtiendo en qué? En capital humano que preste mejores servicios. ¿Por qué? Porque el nuevo paradigma de la gestión estatal es que el Estado, y después, por eso también, después vamos a ver en la ejecución presupuestaria y en las técnicas de formulación y de ejecución, cómo hay indicadores de gestión. ¿Y por qué se analiza la gestión? Porque el Estado es productor de bienes y servicios, entonces tenemos que analizar
el servicio que está prestando, el producto que está brindando, o el bien que está produciendo para satisfacer una necesidad particular, a ver si cumple o no con las expectativas de la demanda. ¿Sí? Entonces esto, lean, yo les recomendaría, lean, creo que está en el segundo, el documento de cátedra número 2, las últimas páginas hablan sobre esa discusión que se tenía antes sobre si el Estado tenía una hacienda erogativa de producción y cómo quedó hoy, que les aclaro, se considera que el Estado tiene una hacienda de producción. Bueno, ¿hasta ahí alguna duda? No, profe. Perfecto. Bien, ¿qué están viendo ahora en pantalla? Creo que se salió, ¿no? Sí, Sí, profe, profe, no se ve nada. Bueno, ¿y ahora? las La filminas. presentación del trabajo práctico número 2. Perfecto. Bueno. Entonces, todo eso fue un repaso del primer trabajo práctico y una introducción ahí. Lo que vamos a ver ahora es la vinculación entre la hacienda pública y la administración financiera. Esto es importante que si no tienen esta definición, le saquen, hagan una captura de pantalla porque vamos a utilizarla mucho. ¿Y qué es servicios administrativos financieros? Son los famosos SAF. ¿Qué son los SAF? Constituyen órganos auxiliares del Poder Ejecutivo en la gestión administrativa de la hacienda pública. Entonces, la hacienda era esa coordinación de bienes, pero esa coordinación de bienes demanda de una gestión administrativa. Se tiene que poner en movimiento y hacerse efectiva esa coordinación de bienes. Entonces, ¿quiénes van a ser los encargados de llevar a cabo esa gestión, esa coordinación en lo concreto? Estos órganos auxiliares del Poder Ejecutivo que se llaman SAF. No solamente son del Poder Ejecutivo. A ver, el Poder Ejecutivo es el que mayor cantidad de SAF tiene, pero también hay SAF del Poder Legislativo, del Poder Judicial, porque son esos órganos auxiliares, ¿sí? Ahora, fíjense, integran la estructura administrativa mediante la cual la hacienda se pone en movimiento. Eso, por favor, subrayen, porque es la esencia de estos órganos auxiliares. Ponen en movimiento a la hacienda, hacen a la gestión administrativa. Y en su mayor parte han sido instituidos y organizados por el propio poder del que dependen. Por eso les decía, fíjense que acá el autor Achabayán, que es el autor de esta definición, habla del poder administrador. Entonces, el Poder Ejecutivo tiene su SAF y de hecho tiene la mayor cantidad de SAF, pero el Poder Judicial también tiene sus propios SAF y el Poder Legislativo también lo tiene, como también lo tiene la auditoría, por ejemplo, ¿sí? Uno cuando va o cuando visita un poder, uno va, a ver, imagínense esto, uno va a la Cámara de Diputados, ¿sí? Seguramente cuando uno vaya a la Cámara de Diputados, ¿quién lo va a atender? ¿Hola? ¿Están ahí? La secretaria de mesa de entrada. Bueno, pero Informes. ¿cómo está organizado? ¿Qué se imaginan? O a ver, le hago un ejemplo mucho más palpable. Ustedes cuando llegaron a la facultad, imagínense hace 3 años, 4 años, 5 años, ¿sí? ¿Dónde fueron? Para preguntar la carrera, para inscribirse. ¿Dónde fueron? El departamento de alumnos. Departamento de alumnos. Bueno, ustedes fíjense que si analizamos cuál es la estructura administrativa
de nuestra universidad, de nuestra facultad, vamos a encontrar muchos de estos órganos auxiliares. Son SAF, porque no es una oficina, un SAF, no, no es así. Sino que, por ejemplo, la dirección de alumnos tiene un departamento de alumnos, una mesa de entrada, un seguimiento para algunos alumnos, y todo eso hace a un SAF, que es un organismo. Entonces, no confundir, porque esto es algo muy común, un SAF como una oficina. Entonces, yo, por ejemplo, digo, a ver, el SAF, atención al cliente o atención al contribuyente que puede tener, supongamos, la municipalidad de Salta, no es solamente la mesa de entrada. Es la mesa de entrada, puede ser un call center, o sea, distintas partes, puede ser una caja para pagar algún sellado, ¿sí? Puede ser los box de atención individualizada. Entonces, no confundir SAF con oficina. O sea, oficina en el sentido de una estructura. Ustedes si me dicen... Profe, consulta. O sea, yo ¿sí? pensaba que los SAF estaban más que nada en la estructura de la administración central. En la universidad no funciona un SAF, ¿o sí? O con otro nombre. Y son órganos auxiliares. Por ahí generalmente adoptan el nombre de direcciones, ¿sí? Pero responden a esta definición. Fíjense que cada organismo descentralizado, bueno, la universidad no es un organismo descentralizado, es un ente autárquico, pero no hay forma, no hay manera de que la hacienda se ponga en movimiento que no sea a través de la gestión administrativa de los órganos auxiliares del poder administrador. Dicho de otra forma, los SAF, en sentido amplio, tengan esta categorización o no, en el Poder Ejecutivo así se llaman. En la universidad es verdad, no se le dice SAF, pero adoptan el nombre creo que de direcciones, de secretarías, ¿sí? Cumplen esa función de poner en movimiento la hacienda pública. Es la coordinación directa y la prestación del servicio en forma directa. Eso hace a la gestión administrativa. Yo lo que quiero dejar en claro es que un SAF no es una oficina o no es un escritorio. Entonces no es que 4 escritorios hacen un SAF. No, no funciona así. Después ya vamos a ver, un SAF tiene un organigrama interno, ¿sí? Que está en uno de los anexos. A ver, por ahí eso también es conveniente que lo visualicen. A ver, creo que no lo puedo girar. Rotar hacia la derecha. Ahí está. Perfecto. Díganme qué están viendo en pantalla. Seguimos con la filmina del SAF. Bien. Acá, por ejemplo, ahí debe decir anexo 9. ¿Ven? Sí, profe. Bueno, ese es el organigrama interno de un SAF. Este administrador general puede ser el director el director general de alguna dirección en particular, que tiene esta organización. Un SAF cumple esa función y va a tener una oficina de contabilidad, de presupuesto, tesorería, de contrataciones. Esta de contabilidad registrará las órdenes de pago, el control de presupuesto será el control de crédito y ejecución de visiones. Las contrataciones harán licitaciones públicas. Puede haber uno de calidad, ¿sí? Una oficina de calidad, de servicios generales, de movilidad, de personal, patrimonio, mesa de entrada y archivo. Fíjense, todo esto puede ser, depende de las organizaciones, pero adoptan distintos nombres. Esto, bueno, este cuadrito pertenece a una bibliografía un poco más viejita, de ahí lo hemos sacado. Pero
de esos programas, ¿sí?, hacen un subprograma. En otras organizaciones son departamentos que hacen o que conforman direcciones, y cada uno de los departamentos suele estar conformado por oficinas. ¿Se entiende? Entonces, yo lo que no quiero que se confunda es que ustedes me digan, el SAF es mesa de entrada, es como decir, bueno, los 4 funciones que cumple ese SAF y que dispone y coordina bienes y personas para cumplir una función. El SAF se puede llamar al ciudadano. La UNSA creo que está en el rectorado del secretario. ¿Hay alguna duda? Profe, una duda al ver este organigrama. Sí. Usted dice que esto es de un libro viejo y... Sí, fue modificado en su texto, digamos. Por ejemplo, esto de contrataciones, esto de contrataciones, a nivel de provincia tenemos una unidad central de contrataciones, que uno lo que hacen estos SAF es elevar el pedido, una hoja, se necesita material didáctico, se necesitan ciertos elementos, y contrataciones es la que hace licitaciones públicas, adjudicaciones, etc. El de calidad sí está, el de servicios generales generalmente, valga la redundancia, junto con el de modalidad, que en las dependencias públicas por lo general está terciarizado con empresas privadas. La parte de patrimonio también está nucleada en administración de bienes de la provincia, y sí tenemos mesa de entrada por un lado y archivo por otro. Eso es como para aclararle cómo es un poco. Justo esa parte de calidad que usted dice que es viejo, y he visto que últimamente están empezando a tomar de nuevo, de incluir el tema de la calidad, de medir la eficiencia y la eficacia en la parte pública, que es algo como que antes se hacía y se dejó de hacer, o... No, lo que pasa es que cambió el concepto, o en realidad el modelo. Antes se entendía que calidad era una oficina, y ahora se entiende que la calidad tiene que estar dada en los procesos, ¿sí? Entonces, antes se entendía eso, que calidad era una oficina como lo es tesorería, que tenía que hacer controles, y ahora no. Ahora los indicadores, por ejemplo, en el caso de rentas, te digo que eso, bueno, ¿y qué certificaba normas ISO? Todo de mesa de entrada. Entonces, para los procesos que se dan en esta parte, en esta oficina de las normas ISO, los procesos que se dan en esa parte del SAF se certificaban normas ISO. Otro ente que certificaba normas ISO es nuestro Consejo de Ciencias Económicas, ¿sí? ¿En qué parte? En la parte de legalizaciones. Entonces, sino que se tiene que analizar, estudiar, rever, retroalimentar, corregir, digamos, los desvíos que surjan, pero se analizan procesos, ¿sí? No sé si aclara ahí por ahí un poco la consulta. Sí, después ya vamos a ver que cuando la administración pública habla de en realidad habla de las 5I, de las 5E, pero bueno, en la práctica, en los trabajos prácticos nosotros llegamos a las 3E, economía, eficiencia y eficacia. Profe, y antes. Eso tiene que ver ¿Qué se con medía? Indicadores de gestión. O sea, se la veía como una oficina, pero ¿qué se medía en el área de calidad antes? Sí, o sea, no conozco bibliografía tan antigua, pero lo que sí se sabe es que eran como reportes. Y también tengan en cuenta que antes se entendían que las estructuras debían ser rígidas, ¿sí? Bueno, la ciencia de la administración va cambiando, la ciencia de la administración va desarrollando nuevos conocimientos, en donde las comunicaciones
también uno ve que las organizaciones deben cambiar porque deben ofrecer bienes y servicios distintos, porque las necesidades de los usuarios de esas organizaciones cambiaron. Entonces, no conozco cuáles eran los protocolos de lo que evaluaban antes en concepto de calidad, pero sí sé que eran simplemente reportes. En cambio ahora hay como reportes, pero más integrados, no era algo puntual. Quizás, no sé, si uno veía reportes de calidad anteriormente, tenían que ver con las condiciones físicas o técnicas del producto que se estaba dando, y no con todo el proceso de servucción, que es uno de los conceptos que habla la administración, ¿no? Acá todo lo que ustedes ven en las materias de administración, y un poco se ve plasmado en esta organización que es el Estado. Es más, en nuestro país, visto como organización, son muy pocas las grandes organizaciones que existen en nuestro país. Grande en cuanto a dimensión de bienes y de recursos humanos. Y una de esas es el Estado. Si no, ustedes díganme qué empresa tiene tantas sucursales y tantas oficinas como estructura tiene el Estado. Por ahí se podrían asemejar un poco los partidos políticos que tienen una pequeña o gran estructura a lo largo de todo el territorio, pero el Estado está presente en todo el territorio. Que después la gestión sea buena o mala es otra cosa, pero como estructura está presente. Ustedes fíjense, en oficinas de los distintos, el gobierno de la provincia de Salta, por ejemplo, ¿sí? La estructura. Puede haber en los distintos pueblos de nuestra provincia colegios privados, pero seguro hay un colegio público. ¿Lo ven? Bueno, eso hace a la estructura del poder de la provincia de Salta. Puede haber en el interior de nuestra provincia clínicas y sanatorios privados, pero seguro hay un hospital público. Entonces la presencia del Estado en cuanto a sus instalaciones, bienes, digamos, y recursos humanos es grande. Entonces todos los conceptos que hacen a la administración, a la ciencia de la administración, se fueron incorporando, y algunos con gran éxito, a la gestión pública. ¿Sí? No sé si por ahí aclaré la duda que tenía la compañera. Sí, profe, es que antes como que yo por lo menos tenía la noción que el tema de medir la calidad, norma ISO, estaba solo en la parte privada, y después también Sí, es supe verdad. que estaba en varias dependencias, después, no sé si era un organismo municipal o provincial, el tema este de donde se veía la copa de leche, ahí también tenían certificado de normas ISO. Bien, sí. Las Después cooperadoras también, asistenciales tenían certificación norma sí. ISO. Algunos procesos. Después el municipio de Cerrillos creo que también había, no sé si había certificado o intentado certificar algún proceso también, no sé si era mesa de entradas, pero es como que fue algo nuevo, digamos, yo no lo sabía y me sorprendió gratamente, digamos, que la parte Sí, eso. pública empieza a querer medir la satisfacción del consumidor, digamos, en este caso, del usuario. Y en buena hora, ¿no? En buena Sí, hora le hacía falta. que todo eso se ponga en práctica, ¿sí? Bueno, esos son los aportes que por ahí, desde el sector privado, de las organizaciones del sector privado, se pueden hacer a las organizaciones del sector público para mejorarlas. Saeta creo que también estaba tratando de hacerlo. Sí, Saeta, es verdad, con el call center. Y también el programa del 148, si mal no recuerdo. Lo que sucede es que las normas ISO, uno hace la solicitud, van auditores, los auditores generalmente las oficinas ISO, ¿sí? Están en Tucumán, entonces uno paga a esos auditores para que los preparen, para que hagan una auditoría de cuáles son, una auditoría previa de cuáles son los procesos, digan cuáles son las sugerencias, recomendaciones, y después uno también paga para que le inicien el proceso de certificación. Y cuando inician el proceso de certificación pasa por distintas etapas, con visitas, entrevistas, toma de muestra, encuestas, depende, digamos, las distintas técnicas que tienen los inspectores,
Y luego emiten un informe o un dictamen. En ese informe o dictamen será el sustento o la argumentación técnica para que el instituto, o sea, para que ISO les dé, ¿sí?, un aval. Y ese aval es lo que se llama certificación. Y esa certificación tiene una periodicidad, no es que yo certifico y es para toda la vida. No, tiene una periodicidad porque se entiende que los procesos van cambiando y tienen que mantener ciertos estándares justamente de calidad. Así que bueno, tiene que ver con eso. ¿Sí? ¿Están ahí todavía? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Entonces, el decreto 1344 del 2007, que es el decreto reglamentario de la ley, en el artículo 6 establece, en cada jurisdicción o entidad, fíjense que ahí es, por eso puede entrar en esa definición, puede entrar el tema de los organismos descentralizados y los entes autárquicos, porque habla de jurisdicción, que serían, por ejemplo, los ministerios, pero también dice entidad. Los sistemas se organizarán y operarán. O sea, no hay otra forma de poner en movimiento esa hacienda si no es operando dentro de un SAF, integrando a su estructura organizativa. Los SAF brindarán apoyo administrativo a las máximas autoridades del organismo y tendrán a su cargo el cumplimiento de las políticas, normas y procedimientos que elaboren los órganos rectores de los sistemas de administración financiera. Bueno. Bien. Acá estaba, perdón, el cuadrito donde está la organización de un SAF. Las funciones, esto creo que tienen ustedes como pregunta. ¿Lo tienen como pregunta? ¿Cuáles son las funciones de un SAF? El trabajo práctico. Sí, profesor, Alguien lo tenemos. conteste a ver si no tengo que buscarlo. Se les preguntaba cuáles eran las funciones de un SAF. ¿Qué funciones cumple un servicio administrativo financiero? Bueno, a partir de ahora, los servicios administrativos financieros nos lo vamos a referir con su abreviatura, SAF, ¿sí? Entonces, los titulares de los SAF tienen como responsabilidad actuar como nexo entre los órganos rectores y las autoridades del organismo, elevar a consideración de la autoridad superior los documentos referidos a la asignación y reasignación de recursos, elaborar la rendición de cuentas que se presenta a la Contaduría General de la Nación. Esto, ¿por qué hace referencia a la Nación? Porque está sacado del decreto reglamentario de la ley 24.156, ¿sí? Pero esto es, se puede, digamos, también llevar al campo de lo provincial, y los SAF también cumplen estas funciones, los SAF de nuestra provincia. Bien, después hay un tema que hace lo que es ya la administración financiera, y previo a eso hay que aclarar algunos conceptos. Los conceptos son centralización, desconcentración y descentralización. Son tres conceptos distintos. Primero, la centralización implica que las facultades de decisión están reunidas en los órganos superiores de la administración. Estos órganos prestan funciones indivisibles esenciales. Carecen, no tienen, quiere decir, personalidad jurídica ni patrimonio propio y están subordinados jerárquicamente a una autoridad superior. La forma que ustedes van a encontrar cómo se grafica es esto, un triángulo. Ahora, la descentralización es cuando una porción de ese triángulo, a ver un segundo. Una porción se separa de esta estructura, conforma una nueva estructura más pequeña, ¿sí? Que va a cumplir una función específica por lo general. Ahora, esa descentralización tenemos que aclarar dos conceptos. Una autarquía, que significa que un ente determinado tiene capacidad para administrarse a sí mismo,
y una autonomía, que significa que un ente determinado tiene capacidad para administrarse a sí mismo y a su vez también posee la capacidad para dictarse sus propias normas, dentro del marco normativo general dado por el ente superior. Ejemplo. ¿En qué se diferencia? O a ver, pongamos un ejemplo. Si uno ve la AFIP, la Administración Federal de Ingresos Públicos, dice ente autárquico. ¿Qué significa eso? Que es un ente que está separado ¿de dónde? De la estructura formal del Ministerio de Economía. Y que tiene capacidad ¿para qué? Para administrarse a sí mismo. Tiene un director general. Adentro de la AFIP está separado por lo que es la DGI, Dirección General Impositiva, y la DGA, que anteriormente era ANA, Administración Nacional de Aduanas, hoy se llama Dirección General de Aduanas. Ahora, ¿cómo se va a organizar AFIP, para ser puntual? Va a tener capacidad para organizar en forma propia, ¿sí? Cuando quieren hacer los controles, por ejemplo, ¿cómo van a hacer los controles? ¿Cuáles van a ser los horarios? A ver, ¿cómo van a organizar las inspecciones? No le preguntan al ministro Guzmán cómo hacer eso, ni tampoco al secretario de Hacienda o al secretario de Finanzas. Lo resuelve el ente autárquico. Tiene capacidad para administrarse a sí mismo. Ahora, ¿qué es lo que no puede hacer? No puede agarrar y decir, bueno, a partir de ahora nosotros vamos a penalizar a tal persona o a tales contribuyentes. No pueden hacerlo, porque para eso, ¿sí? Para tomar medidas propias, tienen que ser autónomos. Y esto es un ente autárquico. Solamente tiene capacidad para administrarse a sí mismo. Un claro ejemplo de autonomía es nuestra universidad, que tiene capacidad para administrarse a sí mismo, pero a su vez también tiene capacidad para dictar sus propias normas. ¿Se entiende? Dentro de un marco normativo general dado por un ente superior. ¿A qué se refiere esto? Supongamos, hay una ley, que es la de creación de la carrera, la que fija los contenidos de los programas de cada una de las asignaturas y que está aprobada por la CONICET. ¿Se entiende? Y que está aprobada no solo por la CONICET, sino, disculpen, por el Ministerio de Educación. O sea, la carrera de contador en todas las facultades de ciencia económica que se dicten tienen contenidos básicos, estructurales y tipificantes que hacen que esa carrera sea de contador y no sea de otra cosa. ¿Sí? Entonces, puede ocurrir que cuántas cátedras va a tener tal carrera, cuántas materias optativas va a tener tal carrera, cuántos institutos de investigación va a tener tal facultad, que todo eso se crea por norma, cómo se va a organizar el gobierno de esa facultad, en nuestro caso hay un cogobierno, ¿sí? Todo eso se fija por un estatuto, hay un estatuto, como es de nuestra universidad. De la AFIP no hay un estatuto, no existe el estatuto de la AFIP, existe una ley de creación que le otorga autarquía, capacidad para administrarse. En cambio, en la universidad hay una ley de creación de la universidad y un estatuto de la universidad, en donde en ese estatuto están todas las normas de ordenación, de organización, de control y de funcionamiento de ese ente autónomo. ¿Está claro hasta acá? ¿Pueden ver la diferencia? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Pero tanto los entes autárquicos como los entes autónomos están descentralizados, es decir, están separados de la administración central. Son creados por ley, tienen personalidad jurídica, tienen capacidad para administrarse. Todo esto son los entes descentralizados, los organismos descentralizados. Bueno. ¿Qué es desconcentración? La desconcentración
copien esta definición o háganle una captura de pantalla, significa que la competencia se atribuye por ley a un nuevo ente dentro de la administración central para el cumplimiento de funciones propias con su consiguiente responsabilidad. Estos entes desconcentrados dependen del poder jerárquico superior y son controlados por él y dictan sus propias normas. Un típico caso que tenemos en nuestra provincia es el servicio penitenciario. El servicio penitenciario, que es el servicio que dicta las normas de funcionamiento, de gestión y de control de todas las cárceles de nuestra provincia, las cárceles provinciales, ¿sí? No está fuera de la estructura, está dentro, es un organismo desconcentrado que forma parte, porque el desconcentrado forma parte de el Ministerio de Seguridad. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál es la diferencia sustancial entre la descentralización y la desconcentración? Que la desconcentración se mantiene dentro de la estructura, para que la descentralización queda separada. No, perfecto. Bueno, ¿qué le pedía el trabajo práctico? ¿Qué le decía después de todo este análisis? ¿Usted dice la actividad de uno, profe? Sí. Bueno, dice, determine cuáles del sector público nacional, provincial, municipal, sector privado, administración central, organismos descentralizados, organismos desconcentrados, empresas públicas, paraestatales y privadas. A ver. Porque lo que le están pidiendo es hay que poner una X. Ahora, hay una doble clasificación. Y acá van a aplicar todos los conceptos que tienen. Primero, una clasificación que tiene que ver con el tipo de organización a la cual pertenecen. Entonces uno acá tiene un organismo. Ese organismo pertenece a algún tipo de sector y como pertenece a algún tipo de sector, le corresponde algún tipo de hacienda. ¿Lo ven? Entonces, mínimamente, no mínimamente, de forma obligatoria, tiene que haber 2 cruces por fila. 2 cruces por fila. Y ahí ustedes, en función del sector que elijan, y el tipo de hacienda que crean que le corresponde a dicho sector, es donde se lo está evaluando si comprendieron la vinculación entre la organización administrativa del sector público y los tipos de hacienda del sector público. ¿Se entiende? Entonces, yo primero elijo el sector, primero clasifico ese ente, esa dirección, ese organismo, por el sector público al cual pertenece. Y luego lo que hago es, y en forma consecuente, y digamos, manteniendo una coherencia en el análisis, si lo clasifiqué en tal o cual sector, le correspondería tal o cual tipo de hacienda. Vamos a un ejemplo. Secretaría Primera Infancia, Niñez y Familia. Uno puede decir, bueno, profe, yo no sé. Y la verdad que lo que no se saben, ni yo tampoco, es de memoria el organigrama y toda la estructura del gobierno. Sin embargo, ustedes como futuros profesionales ya pueden empezar a aplicar criterio profesional. No hay ninguna empresa del sector privado que se llame secretaría. La secretaría es una denominación que toman qué tipo de organismos, públicos o privados. Público.
público. Entonces yo ya anulo esta, porque sector privado no es. Va a ser sector público. Lo que sí tendría que tener un poco de conocimiento es qué tipo de sector público. Acá sí hace falta lectura de todo el material. La Secretaría de la Primera Infancia, Niñez y Familia pertenece al Ministerio de la Primera Infancia, ¿sí? Que el Ministerio de la Primera Infancia es un ministerio que está dentro del sector público provincial. Entonces estaría acá. A nivel de nación no tenemos un Ministerio de la Primera Infancia. ¿Se entiende cuál es el razonamiento? Profe, ¿puede ser que esta secretaría ya no exista en la provincia con el Sí, cambio de puede ser. gobierno? Puede ser. Igual haya, no que no exista, sino que el ministerio creo que no está. Pero puede ser. Ah, el ministerio. ¿Sí? A ver, que no exista el ministerio no quiere decir que no forma parte del sector público provincial. La Secretaría de la Primera Infancia, Niñez y Familia sigue formando parte, formará parte del Ministerio de Salud Pública, lo más seguro. Y el Ministerio de Salud Pública es parte. Bien. Ahora, como es sector público provincial, ¿sí? Una secretaría pertenece ¿a qué? A un ministerio. ¿Cómo es la estructura? Tenemos el gobierno. ¿Cuántas personas hay en el gobierno? Las últimas personas. Imagínense el poder. En el gobierno, en última instancia, hay uno, que se llama gobernador. Abajo del gobernador tendrá su jefe de, ¿cómo se llama? El secretario de la gobernación, que hace como una suerte de coordinador de todos los ministerios, pero después que están los ministerios. Le estoy dando, no en forma detallada ni pormenorizada, sino más bien un bosquejo general de cómo sería un organigrama de cualquier provincia. Está el gobernador. En un segundo nivel, a modo grueso, estarían los ministerios, que depende del gobernador, puede crear más, menos ministerios. Después de están las subsecretarías. Después de las subsecretarías están las direcciones. Después de las direcciones están las subdirecciones. Después de las subdirecciones están los departamentos. Después de los departamentos están las oficinas. Más o menos, esa sería una estructura de un sector público provincial general. ¿Se entiende? Bien. Entonces, es importante empezar a familiarizarse con la denominación que tienen los entes y los organismos. Que eso a mí me va a dar una idea de qué sector público pertenece. Entonces, si a mí me dicen secretaría, ministerio, dirección o departamento u oficina, seguro que es sector público. Después, con mayor lectura, se dice orgánico.
¿Qué pasa? Ahí está. Bueno. Gustavo Hacho, ¿está? Bueno, a ver, ¿cómo lo resolviste? Va diciéndome. ¿Qué es el hospital Dr. Arturo Oñatibia? ¿Está el alumno? No lo veo. Tiene micrófono, pero no contesta. Bueno, a ver. Jesús Carelo. ¿Está? Central. ¿Está bien? Central. Administración central. Bien. Ah, no le anda el micrófono a Gustavo. Bien. No se escucha, profe, profesor. ¿Se me escucha bien, chicos? Porque estoy viendo, ya saben, estoy viendo ahora salí un ratito para ver el chat. ¿Se me escucha bien? Sí, profe. Sí, bueno, ya saben que me tienen que contestar por el micrófono. Yo ahora cierro el chat, ¿sí? Y me tienen que contestar por el micrófono. A ver, Tarifa, ¿está? Habilitan el micrófono y contestan. Sí, profe. Perfecto. Bien. El Sería 2, hospital. sector público provincial Sí. y sería organismo, no sé si descentralizado o desconcentrado. Descentralizado. Bien, Ahí aclaramos la duda. gracias. Así lo dice su ley de creación. Y muy bien, sector público provincial, porque es un hospital de la provincia de Salta. Bien, Bien. gracias. Autor. Muy bien. A ver. A ver. No importa si se equivocan, chicos. Lo importante es que quiero ver si digamos, están entendiendo o no la dinámica del ejercicio. A ver, Diego Tolava, ¿está? Hola, profe, sí. Perfecto. A ver, haz el siguiente. Autoridad Metropolitana de Transporte. Sector público provincial sería Sí. empresa pública. No. Hay una incongruencia. ¿Por qué la incongruencia? Porque no puede pertenecerle una hacienda privada a un ente que está dentro del sector público provincial. Para que sea hacienda privada, ¿el ente a dónde debe pertenecer? Al sector privado. Al sector privado. Muy bien. ¿Se entiende? Por eso hay esa vinculación. A ver, vamos a hacer otro. El 4, a ver, ¿quién lo quiere hacer? Pertenece al sector público municipal. Sí. Sector público municipal, muy bien. Y a la administración central. Bien, así con seguridad. Bueno, a ver. El 6. Hacemos el 6. A ver, déjenme ver. Zamorano. ¿Está? La libreta 52 32 43. Zamorano. ¿Está? Bueno, a ver, Chachagua. ¿Está?
chicos figuran que están presentes, entonces activen el micrófono. ¿Cuál sigue? A ver, sería el 6, decime el 6. El 6, ¿qué es servicio ferroviario turístico Tren de las Exacto. Nubes? Sí. ¿Ese, profe? Sí. Sería sector público provincial y Bien. empresas públicas. Empresa pública, muy bien. Se Bueno, salteó el 5, profesor. sí, lo hice a propósito, porque el 5 es igual que el 1, ¿sí? A ver, ¿quién habló? Yo, profe. ¿Quién es yo? A ver. Vázquez. Bien, a ver. ¿Cómo resolvió el 10? Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. Calculo, no lo vi, pero calculo que debe ser un sector público nacional, porque no recuerdo que lo haya visto en la provincia. Bien. Y pertenecería a la Hacienda Central, bueno, por lo que usted dijo del ministerio. Perfecto. Muy bien razonado. Así es. Por ahí, ¿por qué le hace falta lectura? Para justamente dirimir esas dudas que se presentan si ese ministerio está en la provincia o está en nación, ¿sí? Que generalmente ahí es donde están las dudas. Lo que no pueden fallar es el razonamiento. ¿Cuál es el razonamiento? Que si es del sector público y pertenece a un ministerio, no lo pueden poner acá. Lo ponen acá, en la administración central. Salvo algún, por ejemplo, dice servicio penitenciario, ya saben que es desconcentrado. Ahora, si es una empresa pública, ¿cuáles son las empresas públicas? La sociedad del Estado. ¿Cuál es la abreviación de sociedad del Estado? SE. Entonces es empresa pública. Bueno, ahí tienen la solución. Si la quieren copiar, sacar una fotito para después corregir. ¿Está? Sí, profe. Bueno. Después acá tenemos otra tanda. A ver. Vamos a ver. Gutiérrez. Libreta 519886. ¿Está? Sí, profe. Perfecto, a ver. Decime el primero. Subsecretaría de Contrataciones. Sí. Sería sector público provincial y administración central. Ajá. No sé si es provincial o... Pero ahí dice Economía, Secretaría de Hacienda y Economía Municipal, puede ser. Sí, por eso estaba viendo si ese... ¿Qué es? A ver. A ver, ¿quién opina otra cosa? Ahí dice municipal, el sector público municipal. Exactamente. No había Lo que leído el está entre municipal. paréntesis, claro, lo que está entre paréntesis, fíjense que es una subsecretaría. Y esta subsecretaría, porque muchas veces son idénticas denominaciones. O sea, se hizo esta aclaración porque seguramente hay una subsecretaría de contrataciones a nivel nacional o a nivel provincial. Pero, ¿qué quiere decir esto? Subsecretaría de contrataciones que pertenece, una subsecretaría, ¿a quién pertenece? A una secretaría. A una secretaría. Y en este caso, a la Secretaría de Hacienda y Economía Municipal. Por lo tanto, si la subsecretaría de contrataciones pertenece a la Secretaría de Hacienda y Economía Municipal, esa subsecretaría de contrataciones, ¿a qué sector público pertenece?
Municipal. Municipal. ¿Sí? Bien, ¿y qué tipo de hacienda habías elegido? Administración central. Administración central. Muy bien. Bueno, a ver. Vamos con Pimentel. ¿Está? Pimentel. ¿Está? Bueno, a ver, ¿quién se anima a este? Pan Solidario, el 15. A ver, está Yo, Díaz. profe, ¿Quién es yo? A ver, yo, Franco Epstein. Franco Stein. Dígame. Pan Solidario. Sí. Sector público nacional y una empresa, Ajá. una empresa del Estado, social del Estado. Una empresa pública. Sí. Bien. A ver, otro compañero. Yo. ¿Coincide? Profe, ¿no habíamos coincide? dicho que era ¿Quién habla? municipal la clase pasada? ¿Puede A ser? ver, veamos. A ver. Primero habló. Algo así me acuerdo. Provincial, profe. A ver, esperen, nos ordenemos. Primero habló Lucía. A ver, ¿qué quería decir? Para mí es una sector público municipal, empresa del Estado. Bien, es lo Es correcto. la única, creo. Es lo correcto, ¿sí? Es una de las pocas empresas municipales del municipio de la ciudad de Salta. Pero muy bien, Franco, porque a pesar de que no lo pudiste identificar en el sector público, ¿sí? Es importante que no me hayas dicho sector privado, por ejemplo. Entonces está bien eso. Con un poco más de lectura y de ver los organigramas, los anexos, chicos, lo tienen que leer. No estudiárselo de memoria, pero sí leerlo para tomar conocimiento de cuáles son los organismos descentralizados que forman parte de las distintas estructuras, tanto nacionales como provinciales. Pero está bien, Franco, por lo que dijiste, ¿sí? Y muy bien también creo que Lucía, porque era la única empresa, hasta ahora, la única empresa en pie que tenía en nuestra municipalidad de Salta. Después, son muy pocas las empresas municipales, las empresas públicas municipales. Creo que Rosario de Lerma tiene una empresa municipal que tiene que ver con el reciclado, creo. Pero después no hay otros municipios que tengan empresas públicas municipales, ¿sí? Generalmente las empresas públicas suelen ser o provinciales o nacionales. Pero bueno, nuestro municipio da la nota. Tenemos una. Bien, a ver, Ríos. Libreta 520766. ¿Está? Sí, profe. Sí. Bien. Vamos a ver el 20. El 20. Ujú. Policía Federal Argentina, sector público nacional y sería organismo desconcentrado. O sea, ¿descentralizado o desconcentrado? ¿Desconcentrado? Desconcentrado. Bien, a ver. ¿Alguna otra compañera que quiere decir algo? A ver, Vilte. Vilte, ¿Que Isaac. pertenece al Ministerio de Seguridad? Bien. Sí, es correcta la clasificación. Primero, muy bien, porque la interpretación de Policía Federal ya da la pauta de qué tipo de sector público. Nacional, ¿sí? Y después, muy bien el análisis, a pesar de no tener en cuenta, o sí, ¿lo sabías que eras desconcentrado o no? O sea, ¿lo habías leído en algún lado que era desconcentrado? Sí, profe. Ah, bueno. Bueno, si igual no lo hubieses leído, si lo razonabas,
podía saber que la función que cumple la policía no puede ser estar, digamos, en otra estructura que no sea el Ministerio de Seguridad. Por lo tanto, la Policía Federal, que tiene que ver con las delegaciones de la policía para cubrir delitos federales, porque eso hace, si no las policías tienen jurisdicción provincial, pero para cubrir delitos federales está la Policía Federal, como así también está la Justicia Federal, ¿sí? Tiene que ser desconcentrado y no descentralizado. Y uno dice, pero ¿por qué? A ver, ¿en dónde uno se da cuenta? La función que cumple, que es la de seguridad, no la puede cumplir por fuera de la estructura de un Ministerio de Seguridad, porque quien ejerce el control y el poder de policía, es decir, el poder de policía sobre un territorio, es el poder ejecutivo. Y el poder ejecutivo esa función la va a ejercer por medio de su administración central. ¿Se entiende? Entonces, acuérdense que un organismo descentralizado que tiene personalidad jurídica propia, que tiene, puede ser autárquico o autónomo, etcétera, etcétera, todas las características que vimos en la columna anterior, en el caso de la policía no le corresponden, porque imagínense que un organismo descentralizado sea el encargado de la seguridad de un país. No tendría mucho peso, ¿sí? Por eso, justamente por la función que cumple la policía, es desconcentrada. Bien, ¿quedó claro eso? Bueno, a ver, vamos a Sánchez Fadel. ¿Está? Sí, profe. Bien, el 21. Sector público nacional. Sí. A ver, ¿cuál es el 21, no? Paraestatal. Paraestatal, a ver qué opina otro compañero. Profe, ¿puede ser que sea desconcentrado? Desconcentrado, podría ser. ¿Qué otro más? A ver, ¿quién opina otra cosa? También desconcentrado. Sí, son desconcentrados. Desconcentrado. Fíjense, ahí tienen la solución. Primero, muy bien, la compañera que dijo sector público nacional. ¿Por qué nacional? Porque es un museo. Si bien existen museos provinciales, ¿sí? Al decir museo nacional ya me delimita. Parecen palabras obvias, chicos. Y este tipo de ejercicios se los ponen a veces en los parciales. Y con palabras obvias se equivocan. Museo Nacional de Bellas Artes y le mandan sector público provincial, porque lo confunden con el MAM, el Museo de Alta Montaña. Entonces, si ustedes leen el mismo enunciado, la misma denominación, no el enunciado, la denominación del ente, ya le da pistas a dónde va. Después con la lectura y con el repaso de los anexos pueden aclarar estas dudas, cuándo es desconcentrado, cuándo es descentralizado. Para eso no existe una regla técnica. ¿Por qué? Porque fueron creados por ley, ya sea desconcentrado o descentralizado. Entonces, en el caso puntual del Museo Nacional de Bellas Artes, es desconcentrado del Ministerio de Cultura. Pero no es paraestatal. ¿Para quien dijo que es paraestatal? Para que sea paraestatal, fíjense, tendría que ser una organización que pertenece a el sector privado. ¿Está claro? Sáquenle una fotito a este, chicos, así paso al siguiente.
Fíjense, ejemplo que les decía de una paraestatal es el Consejo de Ciencias Económicas. Es un ente sin fines de lucro del sector privado que tiene una hacienda paraestatal. Bueno, a este también sáquenle una foto y tienen ahí para cotejar sus soluciones. Bueno, ¿qué actividad nos quedó pendiente? ¿La 3? ¿Hola? La 2. La 2, perdón, la 2. ¿Y la 3? ¿De qué hablaba? Me dicen, así no tengo que salir a sacar la pantalla. De un esquema anexo de las relaciones administrativo-financieras entre los organismos del sector público provincial. Está bien, ese es un esquema. Bien, para la próxima clase, lo que van a resolver ustedes, ¿sí? Previa lectura de lo que ya tienen que ser los primeros capítulos de Achabayán, ya le habrán dicho eso en la teoría, y también el otro libro que se les recomienda que consulten es Estado Eficiente de las Eras. Entre esos dos, el régimen jurídico de la administración pública, y que es de Adolfo Achabayán, y el libro Estado Eficiente del autor José Luis Las Heras. Con eso, más el soporte de las clases teóricas, que les digo, que les anticipo, están grabadas y se las pueden ir descargando o volver a ver, van a resolver la actividad 2, ¿sí? Cuando nos encontremos el día jueves, vamos a ver las consultas y la solución de la actividad 2 y les voy a explicar la actividad 3, que es el esquema. Ese punto, el 3, es más bien teórico. Va a quedar plasmado un esquema, pero es más bien teórico para que ustedes vean cuáles son las interrelaciones que existen entre la Hacienda y la Administración Financiera. ¿Está? Sí, profe. ¿Y la actividad 4? ¿Qué dice? ¿No es domiciliaria? La 2 es el modelo, perdón, que es este. La 3 es el teórico, que es este. Ah, y la 4, sí, también vamos a ver esto, los órganos rectores. Ese sí es más práctica. La 2 y la 3 son más teóricas, y después viene la 4, que es más práctica. Quizás comencemos con la 4, que es parecida a la 2, perdón, a la 1, de clasificar, y después desarrollamos las otras dos. Bueno, chicos, hasta acá. ¿Alguna consulta para aprovechar estos últimos minutitos antes de irnos? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Algo que quieran que se vuelva a explicar? No, profe. ¿Chicos? ¿Se escucha? Bueno. Sí, sí se escucha, está bien. Bueno. Profe, yo le quería hacer una pregunta. Una sugerencia, antes, ya contesto la pregunta. Esto es una materia, ¿sí? Le habrán dicho todos los profesores que esta materia, la materia de cada profesor es como la más importante. Bueno, yo no sé, para mí esta es una materia importante. No sé si será la más importante o la menos importante, pero sí es importante. Importante en cuanto a que el cursado va a demandar de ustedes que lean. Esta es una materia que, para los que recién la están haciendo, le va a resultar totalmente nueva, porque toda la formación que ustedes venían trayendo de años anteriores, de primero y de segundo, excepto la formación que recibieron en Derecho Público, en Derecho Administrativo y Constitucional, toda la formación era abocada a un solo tipo de ente, que era la empresa. Lo que han visto en Contabilidad 1, 2, 3,
en los derechos civil, comercial, en las administraciones, en la economía, todo era abocado a un solo tipo de ente que era la empresa. Aquí cambia eso. Entonces, tienen que empezar a incorporar otros conceptos, otros conocimientos, y no hay otra forma que leyendo. Al principio le va a parecer tedioso, le va a parecer pesado, le va a parecer que es mucho, pero son conceptos que se van poco a poco entrelazando entre sí y van formando parte uno de otro. Y si ustedes no llevan esa lectura y ese, digamos, sí, es la lectura del material que les recomendamos, en forma periódica, no digo diaria, pero sí en forma periódica, antes de asistir a clase, o por ahí el fin de semana, repasar un poco más, ver cómo, cuál es la lógica, cómo se piensan las cosas dentro de la, cuando uno piensa en el Estado, ¿sí? Le va a hacer cuesta arriba la materia. Si ustedes tienen una costumbre o un hábito de empezar a leer, aunque sea de a poco, hoy me leo este capítulo, me leo este material, vuelvo a rever el ejercicio, anoto las dudas, las consultas, por qué esto es así, empiezo a entrar a las páginas. Hay mucha información que no le podemos subir porque es pesada, pero sí están los links porque ahí está la información. Entonces, se tienen que interiorizar en la materia porque es una materia que para ustedes, para los que están recursando, por ahí ya vieron y saben que gran parte de lo que digo es verdad, porque le va a resultar tedioso en el primer momento, pero para los que son ingresantes, si se dejan estar y creen que con el conocimiento que ya traen de las otras materias le va a alcanzar, le digo que no, porque acá cambia, ¿sí?, el ente al cual ustedes se los forma para asesorar. La razón de ser de que esté en el programa de la carrera, en el plan de estudio de la carrera de contador esta materia, es porque el futuro profesional, contador público, o bueno, si alguno creo que está como optativo también para los licenciados, pueda asesorar al Estado. Y la forma de asesorar al Estado es conociendo al Estado desde adentro y después cuál es su organización, su gestión y su control, ¿sí? Entonces, empiecen a leer el material porque si no, se le va a hacer difícil, sobre todo porque se van acumulando temas y prácticamente es más o menos 1 o 2 prácticos, primero que es un práctico por clase, y después 1 o 2 prácticos un tema, 1 o 2 prácticos otro tema que se van entrelazando y se va complejizando. Así que no descuiden la parte de prestarle atención, sobre todo a la lectura de las cosas que les recomendamos. Sí, ¿quién tenía una consulta? Sí, era de la actividad 1 en el punto 16 que dice Escuela de la Magistratura. Yo creo que es sector público provincial y administración centralizada, no sé si está bien. ¿Central? Sí. ¿Es así? Sí. La Escuela de la Magistratura forma parte del Poder Judicial de la provincia de Salta. Bien, gracias, profe. Bueno. ¿Hay alguna duda más? Profe, yo tengo una duda. No, a ver, dejo a la compañera. Pasa que mi duda no es sobre la clase, es sobre las comisiones, por eso la quiero dejar para el final. Bueno, a ver. Bueno, sí. Sí, profe, mi consulta es, ¿existe algún organismo? ¿Quién habla? Roxana. Si existe Sí. un organismo descentralizado municipal, no lo encuentro. Creería que no. En un principio creo que así nació, después creo que formó parte de la estructura la dirección de tránsito. Tendría que verificar eso. Tendría que verificar. Sí, porque y después después... otra cosa que me parece, pero bueno, también tendríamos que verificarlo, es que dentro de la ordenanza del presupuesto de Salta, me parece haber visto el mercado San Bien. Miguel. Me parece haber visto, ¿sí? Bueno.
dentro de la ordenanza del presupuesto de la Municipalidad de Salta, me parece haber visto el mercado. O sea, tendría que ver si eso puede ser así o no. Y después, sí, la delegación de cooperadores asistenciales, no sé si es una, o sea, cooperador asistencial es una organización. Ahora, político, de los partidos políticos, etcétera, pero tendría que ver. Generalmente no hay. En otros municipios, y esto sí quiero hacer la aclaración, sobre todo de lo que es provincia de Buenos Aires, municipios de provincia de Buenos Aires, hay algunos municipios, si mal no recuerdo, La Matanza, que tiene hospitales municipales, que es un dato que a mí me llamó la atención, ¿sí? Que haya hospitales que sean municipales. Generalmente los hospitales o eran nacionales, que se fueron extinguiendo, y después quedaron los hospitales provinciales, digamos. En ese caso de municipios que tengan hospitales municipales, sí son organismos descentralizados. Ese sería un ejemplo, pero bueno, no es nuestro municipio propiamente dicho. Entonces, profe, puede ser que quede que la administración municipal sea igual que la administración central municipal, porque lo único que tenemos es todo lo que la administración... Son estructuras muy pequeñas. Claro, Sí. no tenemos los institutos. Sí, son estructuras muy pequeñas. Okay. En municipios, uno a veces lo piensa como una gran estructura, pero a ver, sin ir más lejos, si mal no recuerdo, el Consejo Deliberante de Cerrillos tiene, no sé si 3 o 5 ediles. ¿Qué son los ediles? Los concejales. Entonces, no creo que haya muchos SAF. A lo sumo va a haber un solo SAF general y el recinto. Y después las intendencias, por lo general, están organizadas como el intendente, una secretaría de Hacienda y una secretaría de Hacienda, perdón, una secretaría de, o una dirección de tránsito y una secretaría de obras públicas. No hay mayor estructura en los municipios de nuestra provincia. Y sí, comparto. En la gran mayoría, las organizaciones administrativas municipales de nuestros municipios se circunscriben básicamente a la administración central municipal, en la gran mayoría. Digo eso porque, bueno, puede haber algún municipio que puede haber, ¿saben qué? También algún tipo de organización que habría que ver la ley de creación de los municipios de la cordillera, de los municipios del departamento de La Poma, o del departamento de los Andes, que tengan algún tipo de vinculación con la minería. Entonces, ahí puede haber algo, pero por lo general es como lo dice su compañera. Gracias, profe. Bien, ¿alguna otra consulta? ¿Se entendió la clase, chicos? ¿Qué tal le pareció? Bien, profesor. Bien. Sí, se entendió todo, profe. Bueno, que eso es lo consulta. Nos vamos a descansar. ¿Quién tiene alguna consulta? Profe, Si no, una pasemos al preguntita. Sí. Esta mañana en teoría habíamos dicho que íbamos a ver más profundo hoy. Esta mañana dijimos en teoría de que Mercado San Miguel y el PAN Solidario, Sociedad del Estado, eran órganos descentralizados. PAN Solidario, Sociedad del Estado, sí, es una sociedad del Estado, es una empresa pública. Esa sí, estoy seguro. Ahora, el Mercado San Miguel, lo averiguo, ¿sí? Sí, porque habíamos notado ¿Qué es esta mañana en clase. ¿Qué es lo que tengo que verificar? A ver,
¿Cuál es la diferencia entre un organismo descentralizado y una empresa pública? El organismo descentralizado no produce bienes y servicios que tengan una vinculación directa en lo comercial con lo que está. O sea, ¿a qué me refiero? Por lo general son organismos que cumplen una función. Bien. ¿Sí? En cambio, una empresa pública ya actúa como un agente económico. Claro. Cuando uno ve Pan Solidario, ¿sí? El Pan Solidario S.A. no es que me regalan el pan. Claro. Es una empresa pública que produce pan, una panadería de la municipalidad. Ah, Que si, obviamente, cumplirá una función social, quizás alimente a algunos merenderos o tenga a cargo de algunos merenderos, pero una de las diferencias entre los organismos descentralizados en general con las empresas públicas son que las empresas públicas son verdaderos actores económicos. O sea, a ver, lo llevemos a otro campo. Uno tiene el hospital, Doña Tibia es un organismo descentralizado y el teleférico es una sociedad del Estado. ¿Cuál es la diferencia? Que en el hospital Doña Tibia se cumple una función específica que es un hospital de autogestión, por lo tanto es descentralizado. En cambio, el teleférico es una empresa que me cobran una entrada, es una empresa recreativa, ¿se entiende? Entonces, por ahí hay que analizarlo desde ese punto de vista. No está mal lo que le dijeron, no está mal. Mi duda, que eso ya lo voy a chequear y se los prometo verificar para la próxima clase, es si la administración del Mercado San Miguel, porque el Mercado San Miguel como administración es una entidad sin fines de lucro. Entonces, claro. si la administración... Pero ese mercado ese no sabía muy bien, digo, por eso le pregunté por qué. Claro. Bueno, lo confirmo. A mí, lo que me llamó la atención es que en la ordenanza de presupuesto municipal está el DEM y está el Mercado San Miguel. Entonces, bueno, que eso también los invito a ustedes, como para también evacuar la duda, dentro de los considerando, que es la primera parte descriptiva de la ordenanza, antes de empezar con el articulado, los considerandos, cuando dice considerando qué tal cosa, qué tal otra, ahí seguramente cita la ley de creación del Mercado San Miguel o cita el artículo de la ley de creación del Mercado San Miguel que dice que consolidará presupuesto con el sector público municipal porque, y ahí aclara, o porque es una empresa del Estado o porque es un organismo descentralizado. Eso es lo que uno verifica, ¿sí? Pero bueno, se los prometo averiguar para la próxima clase. Bien, ¿alguna otra consulta, chicos? Bueno, profe, yo lo que le comentaba es si quería saber si había alguna posibilidad todavía de hacer cambio de comisión, porque al momento de la inscripción había materias que tenían comisiones únicas y después, bueno, abrieron más comisiones y yo primero no me podía inscribir en esta y ahora podría asistir a esta, digamos, más la clase pasada me conecté a esta y ahora también. Pero bueno, todavía estoy inscrito con la profe Barbieri, entonces no sé si hay alguna posibilidad de hacer el cambio o si... Yo les soy sincero, chicos. Yo publico mis clases, o sea, publico los links de mi clase y la verdad que como si estuviésemos en un aula, ¿sí? El que quiere entrar, entra y toma la clase, no hay problema. Yo a los que sí tengo empadronado en mi comisión, que calculo que ya me darán el padrón definitivo en la próxima o la subsiguiente clase, a eso sí les voy a hacer un control de la asistencia. Lo que voy a hacer para que también todos, para también saber y digamos, que ustedes estén al tanto, es cuando a mí me den el padrón de la comisión, porque sé que se está terminando de armar o hay algunos cambios, cuando a mí me den ese padrón, ¿sí? Cualquier otro cambio, o sea, las personas que estén en ese padrón, yo les voy a hacer un seguimiento con la asistencia y es lo que se va a computar, porque la asistencia sí se computa, ¿no? Por lo menos hasta lo que nos dijeron ahora, para rendir los parciales tienen que cumplir con el requisito de asistencia. Ahora, si la tecnología lo permite y ustedes pueden tomar esta clase en calidad de oyente, a mí no me molesta. Las clases en la universidad son públicas. Si estaríamos en un anfiteatro, nadie les prohibiría la entrada, que se sienten y tomen apunte de la clase. Entonces,
siempre y cuando la tecnología lo permita, ¿no? Que no se sature, que calculo que no pasará eso. Pero bueno, los que sí me figuren en el padrón de mi comisión, eso yo lo voy a publicar, lo voy a pasar ya sea por el grupo, y para que todo el mundo sepa que si ustedes están en ese padrón, están conmigo, yo soy el encargado de tomarle la asistencia. Y la asistencia es con el chat, porque después a mí la gente de informática me pasa esa información, para no estar perdiendo tiempo, nombrándolos uno por uno, me pase esa información. Por eso es importante que completen el chat con eso y no con consultas, porque si no después se dificulta el filtro de esa información. Si vos querés venir directamente a esta comisión, comunicate con la auxiliar, con Rosario, o directamente con el departamento de alumno, y fíjate cómo se hace el trámite para que vos figures en ese padrón. ¿Sí? Que asista a mi clase, no tengo ningún problema. Ahora, no te puedo computar una asistencia si no estás en esa lista. Claro. Eso sí te quería aclarar. Bien, bien. Sí, no, eso era lo que quería saber. Muchísimas gracias. Bueno. ¿Alguna consulta más, chicos? No, profe. Profe, ¿y usted no puede anotarnos? Porque yo también estoy en la misma situación que mi compañero. O sea, nosotros podríamos hablar con la profe Barbieri y decirles que vamos a asistir a esta comisión. Entonces yo creo que ella nos borra y usted si nos